Segunda de Reyes capítulo 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada, y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él, y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar, y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo. Que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí.
La sencillez de una sirvienta y su poderosa fe en Dios. Dice la palabra de Dios que en cada uno de nosotros Dios ha depositado una porción de fe. Esa fe debe ser fortalecida a través de la palabra de Dios, del escuchar la palabra de Dios, a través de nuestra comunión con Dios. Y yo no dejo de pensar, de imaginarme la fe que tenía esta jovencita en el Señor, de tal manera que siendo ella una sirvienta, ella servía en la casa de este hombre tan reconocido, este hombre tan importante como lo era Naamán. Él era un general del ejército de Siria, del rey de Siria. Y esta joven servía en la casa de Naamán, era la sirvienta de la esposa de Naamán. Y cuando ella se entera de la situación difícil y de enfermedad en la que se encontraba este hombre, ella, con esa fe que Dios mismo puso en su corazón y que quiero yo pensar que se fortalecía en su comunión con Dios aun cuando había sido prisionera, porque los asirios habían hecho prisioneros al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Ella se atreve, actuando en fe, en hablarle a su señora, a la esposa de Naamán, y le dice que si ella va con el profeta lo iba a sanar. Ella tenía esa fe, esa confianza y esa seguridad en Dios primeramente, y reconociendo también a Eliseo como un profeta de Dios, un siervo de Dios. Así es, mujeres, Dios nos puede usar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sea cual sea nuestra posición. Sabemos que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y aun cuando podamos ser muy sencillas, tal vez, aun cuando podamos pensar que tal vez no somos capaces de hacerlo, créanme, en Cristo Jesús todo lo podemos hacer. Y más aún cuando se trata de compartir el Evangelio, de llevar la palabra de Dios, porque es un mandato de Dios mismo para cada una de nosotras, para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Así es. Esta hermosa historia nos lleva a entender y a reflexionar también en que debemos explicar, que debemos llevar la palabra de Dios, porque sabemos que la obra es del Señor. Que no nos sintamos pequeñitas o que no nos sintamos menos en dirigirnos a quien tengamos que dirigirnos para compartirle del Evangelio y del poder de Dios. Dios te bendiga. Misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo.
eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. En nuestro versículo clave de Segundo de Reyes 5:3 dice estas palabras de una muchacha que ofrece un ejemplo impresionante de la importancia de vencer el miedo y conducir a otros al Señor. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Segundo de Reyes 5:3. Segundo de Reyes 5:3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Segundo de Reyes 5:3. El consejo en palabras breves de esta muchacha a su señora trajeron sanidad a un famoso capitán sirio. En Segundo de Reyes 5:3 dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Segundo de Reyes 5:3. Segundo de Reyes 5:3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Segundo de Reyes 5:3. Busquemos las oportunidades para decirles a otros lo que Dios puede hacer. En Segundo de Reyes, que es nuestro versículo clave, dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Segundo de Reyes 5:3. ¿Dónde te ha puesto Dios? No importa cuán humilde o pequeña sea la posición en la que estés, Dios puede utilizarte para difundir su palabra. Nuestro versículo clave de hoy, en Segundo de Reyes 5:3, dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Segundo de Reyes 5:3. Buenas tardes, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este espacio de reflexión. El día de hoy vamos a estar trabajando con el subtema número 2, que se titula La sencillez de una sirvienta y su poderosa fe en Dios. Nuestra base bíblica se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 19, y nuestro versículo clave es Segundo de Reyes 5:3, que dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Segundo de Reyes 5:3. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, prende el corazón como una chispa y usa a quien quiere, cuando quiere y donde quiere. En nuestro pasaje tenemos el testimonio contundente de una jovencita que ha sido educada en la palabra del Dios vivo y verdadero. Ella da testimonio del poder de Dios. Esto lo encontramos del versículo 1 al 3, donde nuestro pasaje inicia presentando la persona de Naamán como general del ejército del rey de Siria, como un varón grande, muy importante. El rey lo tenía en alta estima, además era valeroso en extremo, pero había un gran problema: él era leproso. ¿Cómo sería de importante para el rey que, a pesar de su enfermedad, la lepra, lo seguía manteniendo como general de su ejército? La otra persona era una jovencita que, desafortunadamente, al estar en guerra los sirios con los israelitas, se la llevaron prisionera y fue a dar como sirvienta de la esposa de Naamán. A pesar de esto, esta jovencita no se muestra amargada. Ella mantenía una comunión cercana con el Dios de Israel,
quien le fortalecía en su condición de esclava, y aún así se muestra como una joven muy valiosa, llena del amor de Dios, que al desarrollar su labor de sirvienta, ella observa a su amo Naamán y abre sus labios con palabras concretas, pero llena de convicción, y ella dice: ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esto es el versículo 3. Además muestra su total confianza en el Dios vivo y verdadero. Entonces, por el otro lado, también vemos a este general, a su esposa, creyendo en el testimonio de esta joven, como nos lo relatan los versículos del 4 al 7, porque ni tarda ni perezosa la esposa de Naamán se lo comunica, y de inmediato va a ver al rey sirio, quien también toma cartas en el asunto con los protocolos acostumbrados. Naamán se pone en camino llevando las cartas, pero además grandes regalos para el rey de Israel. Cuando Naamán se las presentó, lo tomó a mal, como que una provocación para pelear con él. Estas fueron sus palabras según el versículo 7. ¿Este hombre me manda a un leproso para que lo sane? ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Y entonces aquí ya empezamos a ver un contraste entre una niña o una jovencita que tiene una fe firme en el Dios verdadero de Israel, porque ella da el testimonio a su ama de que si mi amo fuera a buscar al profeta de Israel, al profeta de Jehová, él sería sano. Ella no tiene una duda, ella está completamente confiada que él podía ser sano. Pero por el otro lado tenemos al rey Joacim molestándose porque no hay esa clara fe de decir: ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo asegurar que él va a ser sano. Pero si él hubiera tenido esa fe firme, él hubiera dicho: claro que sí. Pero entonces aquí entra la intervención del profeta Eliseo, que es el varón de Dios. Esto lo vamos a ver del versículo 8 al 16. Y muy pronto, dice nuestro anuario, llegó el caso a oídos del profeta Eliseo, el cual envió a decir al rey de Israel: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Envíalo a mí, y que Naamán sepa que hay profeta en Israel. Naamán llega a la casa de Eliseo y espera que lo pasen a la casa, o por lo menos también esperaba que el profeta saliera a recibirlo y orara por él. Pero el relato nos dice que Eliseo solo envía a su criado para que le diga: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y la reacción de Naamán entonces es que él se disgusta mucho, porque él esperaba lo que ya les comentaba, que salga el profeta y que haga una oración por él. Incluso él exclama a las personas que lo acompañaban: mejores ríos tenemos nosotros en Damasco, y me sale con que me lave 7 veces en el Jordán. Pero las personas que estaban con él tuvieron que intervenir, en este caso sus criados, para convencerlo. Ellos le dicen: Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Esto aparece en el versículo 13. A regañadientes va Naamán y se lava como se lo indicó el profeta, y dice la escritura que su carne se volvió como la carne de un niño y él quedó limpio de su enfermedad. Entonces ahora Naamán vuelve, pero ya no con esa soberbia militar, ya no en esa autoridad, sino que ahora viene humillado, y viene también de una forma humilde, y viene de una manera agradecida, haciendo la siguiente confesión que podemos leer en el versículo 15. Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Naamán entonces hace 2 peticiones últimas al profeta. La primera es que reciba sus regalos, lo cual Eliseo no acepta. La segunda petición es que le deje llevar de Israel 2 cargas de tierra, y Eliseo se lo concede, porque pues Dios ha actuado en favor de Naamán, y ahora él ha llegado a ser un hijo de Dios. Pero en este sentido él quería esa tierra porque él ahora quería adorar al que ha declarado como el único Dios en el mundo, el Dios de Israel. Naamán sigue pensando que el rey sirio le pedirá que vayan y presenten sacrificio en el templo de Rimón, su ídolo, pero él ya no cree más en eso. El profeta Eliseo lo despide para que él vaya en paz.
Y aquí, por ejemplo, podemos hacer referencia a la escritura respecto de este punto. Después de que él hace esta declaración, en el versículo número 15 dice: luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Y él le pide que acepte los regalos y Eliseo le dice que no. Entonces él le dice en el versículo 17, entonces Naamán le dijo: permíteme llevar toda la tierra que pueda cargar en 2 mulas, porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificio y ofrendas solo a Dios. No se los ofreceré a ningún otro Dios. Solo espero que Dios me perdone cuando mi rey vaya a adorar al templo de Rimón y yo tenga que acompañarlo. El rey se apoyará sobre mi brazo y tendré que arrodillarme en este templo. Que Dios me perdone. Pero más bien también estamos viendo un cambio de actitud. Como él reconoce que solamente el único Dios verdadero es el Dios de Israel, ya no va a adorar a ningún otro Dios, solamente va a adorar a este. Y como por el cargo que él tenía y como por un compromiso social, él acompañará a su rey a ir a adorar al ídolo que el rey va a adorar, que es en el lugar de Rimón, pero él en su corazón sabe que eso ya no tiene validez alguna y él dice: pues que Dios me perdone, tengo que hacerlo, pero sin embargo ya su convicción es firme que solamente hay un Dios verdadero. Nosotros podemos ir concluyendo entonces, la narración ya no lo dice, pero cuán agradecido debió estar Naamán con esa jovencita. Creo que ya no la trató más como esclava, sino más bien la dejó ir a su natal Israel. Dios sigue usando no solamente a los jóvenes para que sus padres, sus vecinos y compañeros de escuela y de trabajo tengan ese grato encuentro con Dios. Él en realidad puede ocupar a cualquier persona, porque Dios va a ocupar a las personas que tengan fe en Él. Dios ocupa a las personas que tienen una convicción que están viviendo día a día. En este caso, nosotros podemos ver cómo Naamán, sin darse cuenta, tiene una bendición en su casa, que es esta niña. Esta niña, cuando está trabajando ahí, no sabemos en qué condiciones lo hacía en realidad, pero sin embargo ella ve una necesidad al observar que su amo tiene lepra. Y entonces la iniciativa que toma esta niña, conociendo al verdadero Dios, al único Dios, es decir: no puedes vivir así. Yo conozco a un hombre que es profeta del Dios de Israel que puede sanarte. Y entonces ella declara con toda fe que él puede ser sano de esa enfermedad. Nosotros diariamente nos encontramos alrededor de muchas personas, personas que tal vez pueden considerarse en el mundo como personas muy importantes en comparación con nosotros, pero estas personas, no importando el estatus que tengan o la importancia que tengan para el mundo, si no han nacido de nuevo, tienen un gran pecado, tienen esa enfermedad. En el caso de Naamán, él tenía lepra. En el caso de las personas del día de hoy, tienen el pecado. Y el pecado es una enfermedad que no se va a sanar por sí misma. Así como la lepra no podía sanarse, en esa época era incurable y tuvo que tener la intervención divina. En el mismo caso estamos cuando nos encontramos con personas que pueden tener mucha importancia, mucha alcurnia, pero sin embargo todos nacemos pecadores. Y cuando nosotros nos percatamos de esto, nosotros sabemos que solamente existe una posibilidad de cura. Y entonces nosotros también tenemos que decir a estas personas, como probablemente esta niña lo dijo: no puedes vivir así. Yo conozco a un hombre, el cual su nombre es Jesús, quien te puede librar de esta enfermedad, quien te puede librar de este pecado. Aquí no estamos tampoco hablando si tú eres un empleado, si tú eres un patrón, si tú eres un niño, si tú eres un joven, si tú eres un adulto. En realidad, si eres un universitario, eres un operario, aquí estamos hablando de que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la gran bendición de conocer al único Dios verdadero, y que conociendo que Él es el único Dios verdadero, nosotros tenemos la responsabilidad de ser de bendición para las personas que nos rodean.
¿Cómo puede suceder esto? Cuando nosotros testificamos. Aquí nuevamente, como en el caso de Rahab, que la veíamos la semana antepasada, no se da una evangelización como nosotros la conocemos en nuestra vida. Más bien, estos dos personajes han recibido testimonio, en el caso de Rahab, por estar escuchando y ver lo que acontecía alrededor en los otros pueblos por donde iba pasando el pueblo hebreo, y en el caso de Naamán por el testimonio de una niña que lo motiva. Él va buscando la sanidad de su cuerpo, mas nunca espera que en el trayecto de buscar la sanidad de esta lepra, él llegue a reconocer al único Dios verdadero. Y su vida se ve marcada y se impacta, porque por eso él pide llevar tierra para ahora poder adorar a ese Dios que ha conocido y que él puede ver su poder. Entonces, nosotros podemos ahora pasar a las preguntas de repaso. La primera dice qué significa el nombre de Naamán, y Naamán significa agradable. Aquí el autor de estos estudios le está dando mucha importancia a los nombres. También la semana pasada se nos preguntaba qué significaba Rahab y nosotros vimos que era orgullosa. En el caso de Naamán significa agradable, y yo creo que esto se cumple. Bueno, de hecho él era agradable para su rey porque le había conseguido muchas batallas donde él había sido victorioso, pero yo creo que también después de que él va y se lava 7 veces en el río, su piel, al ser como la de un niño, debió de ser algo muy agradable ver a una persona en madurez con este tipo de piel. ¿Qué características tenía Naamán? Pues es que él era un hombre valioso, porque al ser un hombre valiente, al ser un hombre inteligente, al ser un hombre estratega, al ser un hombre que sabía ser líder y gobernar al ejército que él guiaba, pues esto hacía que él tuviera un éxito militar muy grande, al grado que vemos que a pesar de estar enfermo, que lo que hacían en aquella época era que lo apartaban al leproso del pueblo para que no contagiara más, él sigue teniendo su cargo. O sea, así era el aprecio que o el valor que tenía Naamán para su rey. También porque cuando Naamán va y le comunica que una niña le dice que si él fuera a buscar al profeta de Israel sería sano, la reacción de su gobernante es decirle: aquí tienes cartas y aquí tienes regalos para que tú vayas y lo ofrezcas y seas sano. Entonces, él tiene muchas características, pero algo que yo quiero enfatizar ahora también es que después de que él, con soberbia y con enojo, se molesta cuando le dan unas simples indicaciones, que es: ve y lávate 7 veces al río, y finalmente lo convencen de que lo hagan y él regresa, entonces él ahora se muestra como una persona agradecida, pero también como una persona respetuosa. Y yo creo que esas son características importantes que van a surgir en la vida de Naamán después de ver el poder de Dios, porque tampoco la Biblia lo dice, pero conociendo entonces el carácter de Naamán y sabiendo lo que ha acontecido en su vida, seguramente él, esa convicción que tenía de decir que el único Dios verdadero era el Dios de Israel, seguramente él lo comunicó a su esposa y a su familia. Y así como él decidió no volver a adorar a otro Dios ajeno a su familia tuvo que también haber cambiado sus costumbres y su manera de adoración, siendo que Naamán era la cabeza de esa familia. Luego nos dice en la pregunta 3, narre con sus propias palabras la forma como Dios usó a esta joven esclava y sirvienta de la esposa de Naamán. Y aquí es importante ver que no nos dice el nombre de la niña, ni siquiera nos dice la edad. Nosotros podemos leer y en algunas versiones nos dice la niña y en otras nos dice la jovencita, pero a final de cuentas eso no es lo importante. Lo importante es que Dios la ocupa a través de la fe que ella tiene, que es una fe firme, y a través de dar testimonio de lo que ella conoce, de que ella conoce al Dios verdadero y sabe el poder y el alcance que Él tiene. Y también a través de la obediencia que ella puede tener. Ella está sujeta a su ama y debió de haber sido una buena esclava, donde al ella hablar con su ama,
ella la escucha y ella va y le dice a su esposo, esta jovencita me está declarando esto. O sea, ella debió haber tenido un buen testimonio en cuanto al servicio y la manera en que ella estaba ofreciendo ese servicio a los que ahora son sus amos, después de que su pueblo había sido conquistado. Entonces, estas son características importantes porque nosotras como hijas de Dios tenemos que tener ese mismo comportamiento, un testimonio que respalde que somos personas honestas, que hablamos con la verdad, para cuando nosotras compartamos alguna información, esta información sea creíble. Pero también otra parte importante es realmente tener esa relación de amor, de respeto, de admiración hacia nuestro Dios, de saber que Él es el Dios de los imposibles y de tener el valor de confesarlo delante de los otros. Esta niña o esta jovencita también requirió valor, estaba en un pueblo ajeno, con una familia que adoraba a otros ídolos, que adoraba a otros dioses, y sin embargo ella levanta su voz con una frase muy sencilla para dar testimonio del Dios que es el Dios de su pueblo. ¿Cuál es la pregunta 4? Nos dice, ¿cuál es la lección principal que aprendemos a través de la vida de Naamán? Un poquito también lo que veíamos la semana pasada, donde nosotros nos damos cuenta que Dios puede sanar a las personas sin importar si pertenecen a su pueblo o no. O sea, la gracia de Dios es abundante y la gracia de Dios puede alcanzar aún a los que aún no le conocen. Pero también algo que es importante en la vida de Naamán es que él, cuando recibió una indicación, decidió obedecerla. Si Naamán se hubiera ido sin lavarse 7 veces en el río, su enfermedad hubiera seguido, hubiera continuado, y él probablemente hubiera dicho esto era falso. Sin embargo, Dios en su voluntad permite que este hombre considere obedecer y va y se lava, y entonces él debió haberse quedado sorprendido al ver que la enfermedad abandonó su cuerpo, pero también quedó convencido del poder que no había podido encontrar en ninguno de los dioses de su región. ¿Qué más aprendemos de esta lección en la vida de Naamán? Pues precisamente lo que ya decíamos antes. Nosotras como hijas de Dios, que tenemos de primera mano el conocimiento de un Dios verdadero, porque ya no solamente es que se basa en lo que dice la palabra de Dios, que es verdad, sino que nosotros le conocemos de manera personal porque en su divina gracia Él ha querido que nosotras lleguemos al conocimiento de su palabra y lleguemos a la salvación por medio de nacer de nuevo, depositando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que ser de bendición para los que nos rodean. Muchas veces nosotros nos sentimos limitadas y decimos, es que yo no puedo dar gran ayuda a los que me rodean. Claro que sí. Hay cosas que no pueden ser compradas con riquezas. En el caso de Naamán, él llevaba una fortuna en regalos que le había dado su rey para que se los diera al profeta, y el profeta simplemente le dijo, no me des nada, no lo necesito, no lo requiero. Así que el no poder ofrecer algún apoyo económico no siempre es lo más necesario, pero lo que es importante en este caso y que nosotras podemos ofrecer, primeramente es una vida de testimonio que impacte a los que nos rodean. Porque esta vida de testimonio no se va a basar en lo que nosotros estamos haciendo por nosotras mismas. Es decir, si yo siempre hablo con la verdad, si yo me llevo bien con mi familia, si yo ayudo a mis vecinos, eso viene a ser consecuencia de que yo conozco al único Dios verdadero. Por otro lado, nosotros lo hablamos en estudios, hace varios estudios, que una de las características principales es que Dios es amor. Y si Dios es amor, ese es un atributo comunicable que también nosotros podemos ejercer en nuestra vida. ¿Cómo se demuestra el amor? Esta niña lo demostró al decir, yo sirvo a este hombre y está enfermo, le comparto la información que tengo, puede ser sano. ¿Cómo se muestra el amor en nuestras vidas?
no siendo indolentes con la vida de los pecadores que nos rodean. Si por gracia hemos sido salvas, es en esa gracia que nosotros debemos de levantar nuestra voz y compartir con aquellos que están padeciendo esta enfermedad que es el pecado, el decirle, puedes ser sano, Jesús tiene la capacidad de sanarte. Entonces, nuestra invitación es no solamente a poder comunicar el Evangelio, sino de primera mano estar viviendo el Evangelio, estar viviendo el reino de Dios, estar abrazando los principios y las verdades que son parte fundamental del reino de Dios. Porque esta frase es muy común, pero muchas veces se ocupa hacia los cristianos al decir, tus acciones no me permiten escuchar tus palabras. Nosotros cuando vamos a evangelizar, en el tiempo de ellos no fue una evangelización como la que es en nuestro tiempo, ahí más bien ellos daban testimonio del Dios verdadero, pero en nuestros tiempos hablar de evangelizar a veces no solamente se resume a lo que nos han enseñado, llévate un folleto, paras a una persona, le das el folleto y le compartes. Muchas veces y en muchas generaciones se ha estado haciendo esa acción y no tiene un impacto porque no va respaldado de un testimonio. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la vida de los primeros cristianos, vemos que había muchos convertidos, y no solamente por el testimonio en el caso de Pedro cuando se convierten 5,000 hombres, sino más bien por su manera de vivir. O sea, cuando empiezan ellos a compartir el Evangelio después de que Jesús está con ellos 40 días y asciende, y viene el Espíritu Santo y ellos son llenos del Espíritu Santo, su forma de vivir era tan unida, era tan de ayudarse, era tan de sentirse en comunidad de fe, tan de hablar del único Jesús resucitado que era capaz de dar salvación, que eso hacía que en las demás personas algo les llamara la atención y se acercaran a conocer y pudieran escuchar. Nosotros repetimos y siempre lo vamos a seguir haciendo, nosotros no tenemos la capacidad como humanos de convertir a nadie, pero sí tenemos la capacidad de compartir y de proclamar la palabra. La acción la va a hacer Dios porque Él es soberano y va a ejercer su gracia en cuanto a la salvación con quien Él quiera hacerlo. Pero entonces, si nosotros vemos que nuestras maneras actuales de evangelizar no funcionan, muchas veces es por eso. Porque si no tenemos una vida de comunión, si no tenemos una vida de oración, si no tenemos una vida de lectura de la Biblia, si nosotros ni siquiera revisamos nuestro devocional diario, no puede haber una fortaleza espiritual en nosotros. No puede haber esa convicción. ¿Por qué? Porque siendo cristianos a lo mejor de años vivimos como niños en la fe. Y cuando vienen problemas y cuando vienen aflicciones, nosotros nos caemos. Y eso lo van a percibir las personas. Bueno, esta persona se dice que cree en un Dios poderoso, pero siempre que hay problemas, se cae. Es una persona que vive en ansiedad, es una persona que vive en estrés. Todo eso va mermando el testimonio que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros sencillamente decidimos tener una vida de obediencia y refugiarnos en la palabra de Dios y orar a nuestro Dios y consagrar nuestras vidas, es que el Espíritu Santo empieza a hacer maravillas en nuestra vida. Porque hay la disposición de ser siervos, hay la disposición realmente de decir, el Señor Jesucristo es mi dueño, no solo mi Salvador, Él es mi Señor y lo obedezco. Y la Biblia no se equivoca cuando dice que nosotros vamos a vivir de una manera diferente. Y entonces cuando nosotros confesemos en quién creemos, ya no sonarán vacías nuestras palabras. A veces ni siquiera vamos a necesitar el apoyo de un folleto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a manifestar de una forma asombrosa para nosotros, de una forma sobrenatural. Nosotros solamente vamos a ser instrumentos, pero vamos a ser instrumentos útiles en la medida que nosotros decidamos tener obediencia en nuestra vida. Muchas veces sí me dicen a mí, es que repites y repites como si nosotros no aprendiéramos que necesitamos leer la Biblia y necesitamos orar.
es que hay que repetir tantas veces las cosas hasta que las hagamos. Porque podemos saber lo que va a pasar cuando nosotros oramos. Podemos saber lo que va a pasar en nosotros cuando leamos la Biblia, pero podemos no estarlo experimentando. Así como la vez pasada en el estudio decíamos que no puede evangelizar una persona que no ha nacido de nuevo, ahora decimos, no puede tener impacto el testimonio de una persona que no ha decidido someterse a la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios siempre, Él es amor y todo lo que Él haga en nuestras vidas siempre será para nuestro bien, porque se mueve desde su amor. Es uno de sus atributos más maravillosos. Pero si yo decido deliberadamente no hacer lo que es bueno para mi vida, de hecho estamos pecando. Porque pecado no solamente es ir en contra de la voluntad de Dios, también pecado según la Biblia es dejar, sabiendo hacer lo bueno, es dejar de hacerlo. Si nosotros vivimos en una vida de pecado por no leer la Biblia y por no orar, no hay fortaleza, no hay convicción, no hay experimentar al Dios verdadero. Cuando yo voy leyendo diariamente mi Biblia y a lo mejor ya la he leído una vez, 2 veces, 3 veces, no importa las veces que yo pueda leer y releer un pasaje, siempre habrá una enseñanza nueva porque la palabra de Dios no solamente es viva y eficaz, es nueva cada vez que la escudriñamos. Porque al leerla cuando tenemos poca experiencia en la vida cristiana, y cuando ya tengo más experiencia me va a dar más riqueza y me va a dar cada vez lo que yo necesito para testificar, para evangelizar. Necesitamos tener las bases, los fundamentos. Pablo lo decía. Muchos de nosotros no podemos ir más allá porque necesitamos seguir recibiendo el alimento espiritual como si fuera leche. No somos capaces de digerir cosas más importantes. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Entonces, la vida cristiana no es una vida de método o no es una vida donde, ¿cómo explicarlo de una manera más clara? No van a pasar las cosas si yo no estoy viviendo la fe, así, de sencillo. Puedo tener mucho conocimiento, puedo ser la mejor oradora del mundo, puedo pararme en un lugar y poder dar un discurso. No importa, eso también existe en el mundo. Personas que son coach de vida, personas que son oradores profesionales, pero sin embargo eso no cambia la realidad de las personas que viven en pecado. Pero sin embargo puede venir una persona que tal vez no sepa leer, que tal vez no sepa escribir, pero que tenga una relación genuina con Dios, que haya nacido de nuevo y con declarar lo que Dios ha hecho en su vida. Muchos pueden caer rendidos ante el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no te ocupa por lo que tú sabes. Dios te ocupa por lo que tú vives, por lo que tú conoces de Él. Entonces vamos a concluir diciendo en este estudio que si nosotras queremos ser de bendición para los que nos rodean, tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios, refugiarnos en Él todo momento, tomar nuestra fortaleza de Él y aprender a dar un testimonio digno de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Cuando nosotras hemos nacido de nuevo, cuando nosotras tenemos un testimonio de bendición a las personas que nos rodean y nosotros tenemos conocimiento de Dios y le rogamos que nos haga útiles en sus manos, entonces nosotras vamos a ser capaces de evangelizar. No desde nuestras capacidades, sino desde la gracia de Dios. Pero nosotras poniendo lo que depende de nosotros, una vida de obediencia y una vida del conocimiento. Puedes haber nacido de nuevo, pero si no conoces cómo comunicar el Evangelio, si no conoces cómo la Biblia invita a las personas a conocer de Él, también es difícil que podamos hacerlo. Entonces reflexionemos en obediencia. Si nosotras de manera negligente hemos vivido, no obedeciendo, lo más básico que es leer la Biblia y orar, tener nuestra vida devocional diaria, pues podemos arrepentirnos y podemos pedir su guía y empezar a caminar como siempre hemos debido hacerlo, de la mano del Señor día a día, en todo momento,
creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestra petición sea: Señor, hazme útil, así como tú ocupaste a esa jovencita que era una sirvienta para dar el conocimiento a sus amos de que existía el Dios verdadero. Permíteme a mí, en mi vida, también ser de bendición a otros. Parte de la evangelización, porque también muchos dicen que no solamente es que vayas y hagas contactos en frío, o sea, hacerlo con personas que no conoces, sino muchas veces es mejor hacer una evangelización relacional, que es con las personas que te conocen. Pues entonces terminamos diciendo eso: qué importante tener un testimonio digno de una hija de Dios, para que cuando tú le hables a tus personas cercanas, tus hijos, tus cuñados, tus sobrinos, ellos digan: sí, voy a poner atención porque la persona que me está hablando vive de una manera tan diferente que yo quiero saber de qué habla. La invitación queda abierta para todos nosotros y siempre es exhortarnos en amor. No queremos que nadie se sienta ofendido, no queremos que nadie se sienta lastimado, pero es que es necesario hablar las situaciones con toda claridad. En la medida que el pueblo de Dios sea obediente a los mandatos de Dios, este pueblo será más útil para servir a los demás y será más útil para comunicar la palabra de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo durante esta semana y pongamos más atención y énfasis en una formación desde la experiencia para poder evangelizar a otros. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal su valor tendrá a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, y aquí yo contigo estoy. Al mundo perdido en la prisa, anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal su valor tendrá a la luz del glorioso Señor. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad
y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.